Segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Muy bien. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. La lepra es una enfermedad incurable o de muerte o para muerte. Es como estar maldito, estar muriendo en vida, literalmente. Dice el versículo 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Bien, esta historia es muy rica en palabras que los personajes hablaron y también palabras que les pertenecen a los personajes. Por ejemplo, Naamán era un hombre valeroso, era un hombre de alta estima, y Naamán era general del ejército de Siria. Pero aquí tenemos la situación de Naamán como hombre enfermo de muerte o leproso, así era el nombre de la enfermedad. Sucede que entra la historia de una sirvienta o muchacha, la cual las bandas armadas de Siria habían incursionado en la tierra de Israel y la tomaron cautiva. Y esta muchachita era la sirvienta de la esposa de Naamán. Aquí en el versículo 3 tenemos la fe de la muchacha. Dice la fe de la muchacha: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría. Esta es una palabra de fe. Aquí podemos escribir la nota que esta es una palabra de fe. Y la palabra de fe la podemos relacionar con quien la dijo. Note que cuando hay fe, no es hablar de la enfermedad, sino de la solución a ella. Entonces, no es una opinión, o no fue una opinión por parte de esta sirvienta acerca de cuándo se va a morir, sino de quién lo puede sanar. Cuando se habla así, eso es fe. Ahora estamos leyendo una historia que es antes de la cruz de Cristo, y para los personajes involucrados en esta historia, solo el siervo de Dios, quien es el profeta Eliseo, es quien tiene el Espíritu de Dios. Entonces, Eliseo es el hombre de Dios de la nación de Israel, y tenemos así con toda seguridad la confianza de que la niña sabía del profeta Eliseo, información de él. Note que cuando esta muchacha se refirió a Eliseo, habla del poder que hay en él, refiriéndose a que está lleno del Espíritu de Dios, o él
oye a Dios o él puede dar una palabra de parte de Dios. Vean en aquel entonces, donde no estaban todavía los 5 ministerios establecidos en la iglesia, porque todavía no había iglesia, pero vean que sobre alguien estaba el Espíritu de Dios. Hoy está la promesa de sobre toda carne lo derramaré, pero antes no estaba tal promesa. Les refiero toda esta información para entender a los personajes cuando hablan y cuando uno se refiere del otro. No por ser sirvienta esta muchacha, queramos extraer de esa posición de sierva algo. Más bien, cuando ella habla, es todo lo que tiene. Y así somos las personas. Lo máximo que podemos dar es la medida de nuestra fe. ¿Cómo dice nuestra fe? Bueno, solemos hablar o la fe dice algo, nuestra boca se abre y decimos algo. Entonces, la fe, la muchacha guardaba su fe dentro de ella. Guardaba su fe. Déjame decirte algo, aún en la mínima información puede haber la fe suficiente. Aún en la más escasa información puede haber la fe suficiente. Mira esto, por favor. Es que el asunto cuando atendemos a las historias del Antiguo Testamento, todo es como sombras, figuras, contrastes, claroscuros, y hay que estar así con bastante detenimiento, encontrándole. Mira, para que esta niña haya dicho eso, esa información del profeta ella debió oírla, sea por testimonio o sea por la palabra de Eliseo, sea por referencia de terceras personas, total de que llegó hasta sus oídos el nombre de Eliseo, la unción de Eliseo, algún testimonio de Eliseo, y basta la mínima información de lo que Dios está haciendo para tener esa fe, suficiente fe. Y entonces fue cuando la muchacha dijo, si usted, Naamán, mi señor Naamán, va al profeta, él lo sanaría. Complemento, porque yo escuché o un testimonio fulano de tal, X, Y o Z, complemento. Muy bien. Recuerde que vamos a estas historias para darnos cuenta de cómo la fe es espíritu. Quiere decir que está en las personas. Y quiere decir que la fe es un tesoro que lo reconocemos en las palabras. La fe es una sustancia espiritual que cuando uno oye de esa sustancia, uno sabe que allí hay algo, ¿verdad? Me refiero que eso es lo que esperaba o eso es lo que ando buscando. Muy bien. 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Esto hace referencia a la fe de la muchacha. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata,
y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Noten esto, por favor. Naamán tiene lepra, pero aquí hace algo muy interesante, pero es respecto a los pensamientos propios de él. Cuando sale para ese recorrido de llegar hasta el profeta, toma consigo muchos regalos, bastantes regalos. Para darles una idea, en dólares americanos, del valor de todos los regalos, son $77,370. $77,370. Es muchísimo dinero valuado en dólares actuales. $77,370. Listos. Naamán tiene la información de la muchacha. Esa información es la fe de la muchacha, pero vean esto. Naamán está mezclando esa información con sus propios pensamientos. Lo notamos porque se lleva todos estos regalos como para pagar la factura médica o del médico. Esto lo digo en un lenguaje figurado. Vamos a leer el versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. En la mente de Naamán estaba como una película que él mismo había ideado. Naamán lleva muchos regalos como para pagar la obra, lo voy a nombrar así, del médico, el profeta. Pero sucede que ni siquiera vio al médico profeta. Esto para entender las intenciones que llevaban a Naamán de pagar por la obra. Naamán traía regalos por un valor de $77,370 para pagar la factura médica, pero ni siquiera pudo ver al doctor. Naamán creyó que él era un gran hombre, que sería un gran honor para el profeta Eliseo salir a recibirlo, poner sus manos sobre él y orar. Así lo dice la Escritura. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Allí Naamán tenía esta idea: ¿será para Eliseo un gran honor salir a recibirme y poner sus manos sobre mí, o que me toque, y orar a Jehová y yo ser sanado? Será un gran honor para Naamán, para Eliseo. Pero Eliseo actuó de otra manera. Actuó bajo la guianza del Espíritu Santo para saber qué hacer en ese momento. ¿Y saben lo que hizo? 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Cuando leemos que le envió un mensajero, es que el mensajero es el portador de la palabra. Se llama mensajero, pero la palabra va
en la boca del mensajero y todo lo que debe hacer el mensajero es decir lo que dice la palabra. Entonces, el siervo es el mensajero, el mensaje es lo que le importa a Naamán. Entonces le envió un mensaje. Aquí escriban esta pregunta, por favor. ¿Cómo se manifestará Dios en esta historia? Podemos hacer el planteamiento de esta manera. ¿Cómo se manifestó Dios en el ayer? ¿Cómo se manifestará hoy? O otro planteamiento. ¿Cómo se le manifestó Dios a Naamán? ¿Cómo se me manifestará a mí? El Naamán de hoy. Y sabes, la respuesta es: el versículo 10 dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, este es el mensaje: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Quiere decir que Dios se manifestará por medio de su palabra o de su mensaje. Y allí la figura es no uno, sino, el río como corrientes de aguas. Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Ese es el río Jordán. Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Este ejemplo, esta escritura es clásica de la fe. La fe de Dios siempre encontrará su momento de manifestación cuando las personas se ponen a participar como mensajeros de la palabra. Y luego una le dice la palabra a otra. Y luego a otra. Hasta que esa palabra es para alguien en particular. Y nos damos cuenta que la niña, la esposa de Naamán, el siervo del profeta, aún el mismo profeta, todos fueron portadores o favorecieron a la palabra. Pero es la palabra quien va a hacer la obra. Cuando la palabra es recibida, note que alguien la habla, alguien la transporta y alguien la recibe, porque toda palabra es para alguien. Toda palabra es para alguien. Dios habló su palabra para alguien. Él es el autor, luego vienen los mensajeros y luego vienen los destinatarios. Ahí es el momento frágil, es el momento delicado. ¿Sabes por qué? Porque es un encuentro con la palabra. Naamán quería un encuentro con el profeta. Dios demanda un encuentro con su palabra. Hoy en día, las personas queremos un encuentro con personas. Este ejemplo es muy rico, como se los dije al principio, porque los personajes involucrados, aunque son históricos, pero tienen las funciones
como si fueran personajes actuales. Hay grandes hombres de Dios, hay ministerios, hay discípulos, hay siervos, etcétera. Y ahí es cuando queremos dejarnos ir hacia alguien. Pero lo que desea Dios es de que recibamos su palabra y que sepamos que la demanda de Dios es un encuentro con su palabra. Porque la fe que Dios da dice que Él es el que va a hacer la obra. No va a ser ningún hombre, la va a hacer Él. La fe es limpia, o sea, la fe en ocasiones le queremos ayudar a Dios, pero Dios nos pide que tengamos una actitud de fe, que le digamos, creo que tú lo vas a hacer. Y entonces allí nos relajamos nosotros. Les voy a describir a este personaje Naamán porque Naamán es una figura como la de muchas personas en sus actitudes. Aquí Dios le dio a Naamán una lección de obediencia y humildad. ¿Sabes por qué? Porque Dios no honra la grandeza humana. Dios solo honra su palabra. Naamán era grande, valeroso, en alta estima, tenido. Pero Dios no honra la grandeza del hombre. Dios solo honra su palabra. Entonces lo que debemos identificar es el momento en que como la misma palabra va abriéndose paso entre los hombres y dejándolos atrás. Dejó atrás a la niña, dejó atrás a Eliseo, dejó atrás a los reyes, la palabra, para decirle a Naamán, soy yo, y Naamán no ve a nadie. Soy yo, y Naamán no ve a nadie. Soy yo, y Naamán no ve a Eliseo. Y Eliseo había pensado para sí, como dice el texto, que el profeta saldrá porque será un gran honor para el profeta salir a recibir a Naamán. Y Dios dice, ¿crees que le voy a hacer caso a tus pensamientos? Yo no honro la grandeza de ningún hombre. Te voy a dar una lección de obediencia. Vas a humillarte ante mi palabra y vas a obedecer lo que diga mi palabra. Naamán. Entonces la palabra decía, soy yo. Y Naamán quería ver al profeta y le enviaron allí al siervo del profeta, Giesi. Y eso fue muy chocante para Naamán. Ese momento hay que entenderlo. Significa que Dios le preparó a Naamán un encuentro con su palabra. Y todos necesitamos continuamente ese mismo escenario, libre de personas. La palabra y yo, un encuentro con la palabra. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que se creen más reales que la palabra de Dios. Inclusive uno mismo. Entonces, esta historia es tan rica porque cuando
nos volcamos hacia la palabra que Dios envió, vemos cómo la palabra pasó por encima de muchos personajes. Y ya cuando Naamán la oyó, Naamán la tuvo enfrente, Naamán creyó que él era más honorable que la palabra. Y Dios, ya teniendo a Naamán enfrente, le dio una lección. Ante mi palabra te vas a humillar, porque mi palabra soy yo. Es decir, no hay un profeta Eliseo Naamán con quien puedas negociar cómo hacer las cosas. Aquí es como diga mi palabra. ¿Sabe? Este mensaje de parte del Señor por medio de la Escritura tiene esta frase corta, o este título, o este encabezado, que lo estoy viendo en mi espíritu. Un encuentro con la palabra de Dios, o mi encuentro con la palabra de Dios. Le voy a decir los efectos o las reacciones que usted tener. Usted es como ese hombre Naamán. El siguiente versículo dice, vamos a leerlo, el siguiente versículo. Y Naamán se fue enojado o molesto. Esa es una reacción porque creemos que Dios va a honrar nuestra grandeza humana. Y estas historias nos dan testimonio de que Dios honró la grandeza de Naamán, honró su palabra, hasta que Naamán estuviera con la actitud que se le debe a la palabra de Dios. Si usted se va inquieto hoy, yo espero de usted. Es una reacción propia de que usted está renunciando a todo lo que como ideas propias usted había para sí misma. Y no de Dios. Cuando viene la palabra de Dios nos creemos más reales que ella. Miren, déjenme les explico lo que estoy viendo en el Espíritu. Es que esto es muy profundo, pero necesito personajes. A ver, mi hermano Carlos, pásale aquí. E Isaac, pásale acá también. Muy bien, miren. Déjenme ver. Aquí, hermano, aquí. Mi hermano Carlos es Naamán. Isaac es el profeta. Yo soy la palabra. O soy Dios por mi palabra o por medio de mi palabra. Y de Dios su palabra es Él en voz audible. Cuando viene la palabra a Naamán, Naamán desea que haya una persona de carne y hueso a quien él pueda tocar y ser tocado por dicha persona, porque para Naamán es más real otra persona como él que un mensaje, una predicación, una palabra. Entonces, viene la palabra de Dios a Naamán y Naamán dice, a mí tráiganme a alguien y vamos a leer ese texto.
el versículo 11 dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, el profeta, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Lo que está diciendo Naamán es, a mí no me anden con predicaciones, a mí no me anden con que dice esto el Señor o que esta profecía de sanidad, no. A mí tráiganme a un personaje que me toque, que me honre, que haga las cosas por mí, porque mi grandeza que yo guardo en mi corazón y que me exalta a mí mismo es mayor que la palabra. Dice la palabra, ¿sabes qué, Naamancito? Tú no vas a ver al fulano doctor que para ti tú lo traes concebido en tu cabeza como médico y les traes todos estos $77,370 que para recompensar o gratificar la obra del susodicho doctor que traes así concebido en tu mente, que es mi profeta. Dice, te voy a enviar mi palabra y te la vas a ver conmigo. Y vamos a ver si soy real. Y vas a darte cuenta si mi grandeza es mayor que la tuya. Ese es el problema más común que tenemos. Porque cuando nuestra valentía o valerosidad crece, o tenemos la estima de muchos, o Dios nos usa, creemos que esas cosas o atributos o medallas, Dios va a honrar mi hombría o mi todo lo que se me debe, hasta Dios también. ¿Saben lo que significa esa actitud de Naamán? La creencia de que Dios va a actuar como el hombre. Si el rey de Naamán lo está honrando, si la niña, la sirvienta de su esposa lo está honrando, se le hizo fácil pensar que también Eliseo lo va a honrar y que Dios lo va a honrar. Y esa es una actitud humana, animal, diabólica. Dios no hace eso con nadie. Si Naamán en carácter, en valía, es mayor que nosotros, y Dios no lo honró, mucho menos a nosotros. Dios solamente va a honrar su palabra, y lo que Él espera es un encuentro con la palabra, y el encuentro Dios siempre lo va a proponer, porque siempre hay una palabra enviada. Hay una palabra enviada. Gracias, hermanos. Aleluya, den un gran aplauso al Señor. Le voy a hacer un resumen o le voy a decir ciertas líneas de pensamiento que cuando leemos este pasaje de pronto las concebimos. Esta historia se trata de cómo ser sanado. O esta historia se trata de sanidad. Sí hay un resultado de sanidad. Sí hay un resultado de sanidad. Mas hay más elementos delicados, involucrados, que más profundos que la lepra. Más profundos que la lepra. La lepra estaba en la carne de Naamán, pero había más cosas en el interior de Naamán que también apestaban feo. Y Dios detectó eso.
¿verdad? Entonces, Dios espera que su palabra sea encontrada, recibida. La reacción favorable es humillarnos ante la palabra de Dios, sujetarnos en obediencia a ella. Eso es lo que le agrada a Dios. Naamán, en el versículo 11, dice el texto que él pensaba para sí. Decía para mí mismo. Eso es pensar o tener diálogos internos. Ahorita la batalla que es con nosotros es que nos creemos más reales que el carácter de la palabra o el mensaje de la palabra o el espíritu de la palabra, o que si yo tengo ojos, boca, nariz, cuerpo, fuerzas, inteligencia, soy superior a un mensaje que nomás me llega por los oídos. No lo puedo ver, no lo puedo tocar, no puedo hablar con alguien. Hermanos, ahí está el Naamán en la iglesia. El Naamán en la iglesia. Y Dios está dispuesto a sanar a Naamán. Está dispuesto a sanar. Pero con su palabra. Con su palabra. O sea, entendamos eso. La lucha más recia que tú vas a tener es despojarte de ti mismo. Despojarte de ti mismo. Porque llegamos a ciertos niveles elevados de valor, estima, valentía, honor, y creemos que Dios nos va a honrar. Nuestra valía humana. Dios no honra eso. Dios honra la fe en su palabra. Ahora, pasemos a la parte final. Cuando Naamán se metió al río Jordán. El río Jordán es una figura. Y Naamán describió ese río. Vamos a ese punto porque nos da información la Escritura. Dice, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Naamán comparó al río Jordán con los ríos de su nación. Oh, los ríos de Damasco, Abana y Farfar son más limpios. Pero el río Jordán era un río muy lodoso, muy espeso o muy turbio. No eran aguas cristalinas. Ese es un espejo o una figura o una sombra de lo que es la palabra de Dios. Mira, los diezmos y las ofrendas, para quien todavía tiene su orgullo de Naamán. Oyen la palabra de los diezmos y las ofrendas y luego dicen, mis ríos de Damasco no son mejores que ese mensaje, que ese río. El asunto es que aunque a ti en tu humanidad te parezca ese mensaje lodoso, pero dentro del mensaje quedas limpio. Ahí está la figura de los ríos de la palabra de Dios. Otro tema, la autoridad. ¿Por qué me debo sujetar a la autoridad de la palabra de Dios? Bueno,
Si me meto, quedo limpio. No importa que por fuera se vean de diferente manera. Si me meto, quedo limpio. Ahí está la figura. La palabra de Dios como río, aunque en la filosofía de los hombres, el hombre haya hecho limpieza de aguas para él mismo, pero Dios habló su palabra y dice, mi palabra va a actuar, y si te metes, quedas limpio. Aleluya. Entonces, diga conmigo, Señor, a partir de hoy voy a tener un encuentro con tu palabra. Me voy a meter en el río de tu palabra, en la unción de tu palabra, en la corriente de tu palabra, en la gracia de tu palabra. Envíame una palabra, Señor, sobre un asunto en particular que está en mi vida, o en mis finanzas, o en mi mente, o en mi familia, o en mi matrimonio. Envíame tu palabra. La voy a honrar. Me voy a postrar ante ella. Me voy a humillar delante de ella. Y me voy a meter en ella. Y quedaré limpio. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando Jesús se subió a una barca del apóstol, del pescador Pedro, el discípulo Pedro, Jesús, ahora comprendemos cómo su palabra nos concretó la realidad de lo que en el Antiguo Testamento era una palabra como sombría. Por ejemplo, el profeta le dijo a Naamán, lávate en, y le dijo cuántas veces. Jesús le dijo a Pedro, echad vuestras redes y hallaréis. Es un paralelo. Y Pedro le dijo, en tu palabra echaré la red. ¿Ves? Siempre hay que honrar la palabra de Dios. Siempre hay que honrar la palabra de Dios. Y hay un resultado. La fe siempre te dice el resultado y hallaréis. Eso está dicho antes de ver. Eso está dicho antes de ver y hallaréis y hallaréis. Te voy a dar una palabra. Octubre, noviembre, diciembre, Dios está soplando o trayéndonos la corriente para unción de carros o vehículos. Octubre, noviembre y diciembre. Octubre, noviembre y diciembre del 2017 hay unción para adquirir vehículos, renovar la flotilla, etcétera, de una manera sobrenatural. Sobrenatural. No me pregunten cómo, porque es sobrenatural. Amén. Ahí es donde los personajes se comienzan a hacer a un lado. Fum, 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 fum. Y uno quiere así como codearse con la palabra. Bueno, dice el Señor, ¿no entendiste la historia de Naamán? Bueno, te voy a llevar a la historia cuando monté un burro. Tú eres el burro y la palabra va arriba del burro. Ahora a ver si entiendes con esa historia. Más claro ni el burro. Si en el Antiguo Testamento el agua estaba lodosa, pues en el Nuevo Testamento le crecieron las orejas a ese burro, pero dice la palabra iba encima, 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 encima. Y a veces uno quiere competir
¿O quiere uno negociar con personajes? Y Dios dice, ¿crees que mi palabra no es una persona? ¿Crees que mi palabra no tiene ojos para ver, o oídos para oírte, o manos para tocarte? ¿Crees que mi palabra no tiene conocimiento de lo que hay en tu corazón o de lo que piensas? Dios mío. Aleluya. Así que, por último, vamos a ver si Naamán tuvo fe. ¿Dónde está la fe de Naamán? Bueno, versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. ¿Viste? Esa es la fe. Eso es fe. Eso es fe. No dijo, conozco que hay profetas, sino conozco que hay Dios. Conozco que hay Dios. O no hay Dios como el Dios de Israel. O el único Dios está en Israel, o es el de la nación o el pueblo de Israel. Aleluya. Y miren, se conecta ahí inmediatamente. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Eso es lo que no se debe hacer. No se debe recibir así como un regalo por una obra. Eso fue fe. Entonces, ¿qué hizo el profeta? Dijo el profeta, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso, para que no se dijera, mi sanidad me costó tanto. Para que no se dijera, mi sanidad me costó tanto. Ahora va a decir Naamán, mi sanidad me costó humillarme a la palabra de Dios. Así con una sonrisita, así como que, tómenme la foto. Mi sanidad me costó humillarme y obedecer a la palabra de Dios. Bien desinflado ese general, flojito y cooperando. Porque todos necesitamos ese nivel de encuentro con la palabra de Dios. La palabra de Dios la conceptualizamos como escrita, pero la palabra escrita dice que es palabra viviente. Entonces hay que ponerla como está escrito. Es palabra viva, 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 viva. Es más real que yo. Yo estoy en carne, ella está en espíritu. Es más real que yo. Aleluya. Diga conmigo, Señor, dame un encuentro con tu palabra. Vamos a ponernos de pie y voy a orar en acuerdo, porque todos necesitamos una palabra que nos encuentre. Amén. Hay situaciones financieras que se deben destrabar. Hay situaciones de relaciones difíciles que se deben destrabar, que se deben consumar. Hay situaciones de toma de decisiones, etcétera. Padre, en el nombre de Jesús, envía una palabra a mis hermanos y a mis hermanas, y ellos están receptivos
y van a tener la actitud de obediencia y humildad, y tu palabra será tan personal, palabra persona a ellos. Señor, esa palabra va a lavarlos, limpiarlos, los va a cubrir. Señor, esa palabra va a ser esa fuerza, esa corriente, Señor, y nos vamos a meter en ella, en el nombre de Jesús. Señor, tú vas a recibir honores a tu palabra, Vamos a honrarla, para decir, todo lo que me sucedió fue gracias a la palabra de Dios. Todo lo que me sobrevino me lo trajo la palabra de Dios. Todo lo que el cambio en mi vida, los cambios, me los dio la palabra de Dios. Y vamos a decir, así como Él dijo, así quedé limpio, o libre, o perdonado, o enriquecido. Así como Él dijo, así quedé. Aleluya. Diga conmigo, así como Él dijo, así quedaré. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un gran aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, aleluya. Gloria